Primera de Corintios capítulo 9, hoy es 30 de abril del 2017. Vamos a empezar, verso 1, vamos a escudriñarlo. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Ese verso nos dice muchas cosas. Nos dice que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto con sus ojos al Señor Jesús. ¿Se fijan? ¿Cómo liga el apostolado con haber visto a Jesús cara a cara? Jesús se le apareció a Pablo. Actualmente hay mucho falso maestro, mucho falso apóstol. Y hoy yo aprovecho este verso para advertir del peligro. Hay muchos lobos rapaces que no predican sana doctrina, no predican evangelio limpio, no predican la verdad de la palabra de Dios sin adulterar. La Biblia enseña que predican por motivos ocultos, ya sea por dinero, por fama, gloria personal, no sé, pero uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Jesús. Hay muchos pseudoapóstoles modernos allá en la calle. Les aseguro que no han visto a Jesús cara a cara. En el cielo la Biblia enseña que hay 12 tronos para los apóstoles. Y hoy en día sobre la tierra hay miles y miles de autodenominados apóstoles. ¿A poco hay tronos para ellos también en el cielo junto con los 12? Quiero aprovechar esto para hacer un breve paréntesis de advertir de los falsos maestros. El tema de los falsos maestros es un tema muy mencionado en la Biblia, mucho. Por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Va a pasar y está pasando, dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué van a hacer esos falsos maestros? Van a decir mentiras, van a predicar herejías, van a predicar error. Y la gente, la mayoría, no se va a dar cuenta porque ellos son muy sutiles y muy astutos. Lo van a hacer encubiertamente. Herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía es algo que va contra lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Te voy a poner varios ejemplos que están sucediendo en la actualidad. No me voy a desviar al tema de los falsos maestros, pero quiero que veas que la Escritura advierte que tengas cuidado, ¿verdad? Encuentros con Cristo G12. Eso no está en la Biblia. Jesús nunca enseñó eso del crecimiento. De César Castellano, los encuentros con Cristo no están en la Biblia. No es la voluntad de Dios. No es propósito ni voluntad de Dios. ¿Quieres un encuentro con Cristo? Arrepiéntete. Métete a tu cuarto y clama a Él y vas a tener tu encuentro con Cristo. Ese es. Lee la Biblia. Ahí está tu encuentro. No necesitas ir a escribir tus pecados en un papelito y clavarlos en una cruz de madera y luego quemarlos. Esos ritos son paganos y falsos. El catolicismo romano ama meter ritos paganos que no están en la Biblia. Por ejemplo, la transubstanciación de la Eucaristía, eso es brujería, no está en la Biblia. Los 7 sacramentos no están en la Biblia. Bautizar bebés no está en la Biblia. No sé, el purgatorio no está en la Biblia, el rosario no está en la Biblia. Vas a encontrar que está lleno de símbolos, íconos, tradiciones antibíblicas que fueron metidos muy sutilmente dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Y el apóstol Pablo también luchaba con eso, porque el pueblo no sabía discernir, el pueblo no sabía reconocer entre un verdadero siervo de Dios y un lobo. ¿Y saben por qué no tenían discernimiento? Porque no estaban llenos del Espíritu Santo, no escudriñaban la Escritura, no tenían sus sentidos afinados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabías tú que los falsos maestros actuales son los más aplaudidos mundialmente? La Biblia dice que los verdaderos profetas de Dios son aborrecidos, son despreciados y son odiados.
Y el apóstol Pablo, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, que se enfrentaba con cierto desprecio y cierto rechazo. Dice aquí, estamos leyendo 2 de Pedro capítulo 2 verso 1: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Quizá no lo nieguen literalmente, pero sí lo niegan con los hechos. Hay muchas falsas doctrinas, por ejemplo, que te dicen que la salvación no se pierde, que solamente haz una oración y ya con recibir a Jesús ya te salvas aunque peques. Eso no es verdad. La Biblia enseña que los nombres sí pueden ser borrados del libro de la vida y que un predestinado, un escogido, sí puede ser borrado del libro de la vida y perder la salvación y terminar en el infierno por insensato. Sí puede ocurrir. Y los falsos maestros que dicen, tú peca, no pasa nada, Dios te ama. No es verdad. No es verdad. La Biblia enseña a cuidar tu salvación con temor y temblor. Ellos dicen, bueno, si lo recibiste es por fe y la Biblia que dice que no es por obras, no lo puedes perder por obras. Eso dicen ellos. Pero el libro de Santiago, capítulo 2, nos dice que la fe se perfecciona por las obras y la fe actúa juntamente por las obras. Y aún más dice, somos justificados por fe y por obras. Quiere decir que si tú empiezas a pecar deliberadamente, pisoteando la sangre del Hijo de Dios y afrentando al Espíritu de gracia, te van a entregar al endurecimiento y ya no te vas a poder arrepentir. Hay corrientes doctrinales falsas y la Biblia nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo sé que sí es la voluntad de Dios? Vete a la Biblia, escudriñala, ámala, guárdala, atesórala. Y el apóstol Pablo tenía que enseñarle eso a la iglesia. Sé sabio. Yo no tengo que andar atrás de ti diciéndote eso es malo, eso es bueno. Tú desarrolla la capacidad de discernir qué es luz, qué es tinieblas, qué es amargo y qué es dulce. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero si tú no pasas tiempo con Él, no te va a enseñar. Muchos seguirán sus disoluciones. Se me hace muy interesante que emplea la palabra disolución. ¿Qué es una disolución en química? Una disolución es cuando tú mezclas dos compuestos, dos sustancias, cloro con pinol, fabuloso con detergente, etcétera, etcétera. Imagínate que en una cubeta ponemos cloro, ponemos pinol, ponemos detergente, ponemos suavitel, ponemos más color, ponemos ácido muriático, vinagre. Ninguno de los componentes va a ser el mismo. Vas a ocasionar una reacción peligrosa y hasta mortal, que va a ser muy venenosa y no va a cumplir el propósito con el cual fueron dispuestos los ingredientes iniciales, ¿verdad? Quizá eso solo sirva para envenenar, pero no para limpiar. Eso hacen los apóstatas. Mezclan filosofía mundana, psicología mundana, falsa doctrina, y lo que predican no tiene poder para salvar, no tiene poder para regenerar, no tiene poder para restaurar ni para sacar del pecado. Solo te pone contento, solo te pone positivo y con autoestima alta. Eso no importa. Lo que importa es que seas salvo. Y dice la Biblia, muchos seguirán sus disoluciones. Van a disolver el mensaje, lo van a adulterar, te van a predicar palabra engañosa que no salva. Y dice muchos, la mayoría. Pero los verdaderos te van a predicar un mensaje que a la carne no le gusta, pero que ese es el mensaje para salvarse. Qué interesante. Por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por ejemplo, los pares de sufrir. Más bien yo les digo, lo sufras sin parar, porque te mandan al infierno y vas a sufrir sin parar. Te venden el agua bendita, y ven y te damos el trapo de Moisés, y ven y compra un pedacito de la cruz de Cristo, y te venden un pedacito de madera que según ellos fue de la cruz de Cristo, para que bendigas tu hogar. Mucha gente va tras ellos, y el camino de la verdad es blasfemado por su culpa. Solo son amantes del dinero. Entonces tengamos cuidado. Y por avaricia harán mercadería. Quiere decir que esos falsos predicadores
A ti no te van a ver como un hermano, como una oveja de Cristo, te van a ver como un mero producto comercial. Este vale tanto porque diezma tanto. Harán mercadería con palabras fingidas. Enlace no es un canal cristiano, es un canal satánico. Es el mayor canal cristiano famoso según eso, que ahí tienen cubierta la S de Satanás en su logo. Que los que predican pura basura mezclada. Cuídate de ellos. La Biblia lo advierte, no soy yo, es la Biblia. Harán mercadería. Pacta. Haz un pacto con Dios por dinero. No es cierto, no se puede pactar con Dios por dinero. Dios no vende los milagros, son gratis. Huye de los falsos maestros. Internet está plagado de falsos maestros. Esta ciudad está plagada de falsos maestros. Todo aquel que se atreva a decir algo que va contra la Escritura es un falso maestro. Es un hereje y es un apóstata. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Hermano, Dios te bendiga. Y no es cierto, son falsos hermanos. ¿Eres cristiano? Demuéstralo con los frutos. Tu vida me dice que es cristiano, no tus palabras. Sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tengamos cuidado. Regresemos a 1 Corintios capítulo 9. El apóstol les dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. El apóstol Pablo era acusado de ser un falso apóstol. Fíjense el discernimiento de los de Corinto. No tenían la capacidad de poder diferenciar entre un verdadero siervo de Cristo y un falso siervo de Cristo. Hay alguien, hereje, falso y pagano, idólatra, que mundialmente se hace llamar vicario de Cristo o en lugar de Cristo. Que sabemos que el único que está en lugar de Cristo es el Espíritu Santo. Vicario de Cristo, solamente ese título en lugar de Cristo lo ocupa alguien y no es ningún ser humano. Es el Espíritu Santo. Bueno, pero hay una persona pagana, idólatra, que en el mundo se hace llamar con ese título, ¿verdad? Sabemos quién es. Millones, miles de millones siguen a este hombre creyendo que es un auténtico siervo de Cristo. Aunque le dé incienso a estatuas, aunque predique que el infierno no existe, aunque diga que Adán y Eva solo fueron una metáfora, aunque diga que te salvas guardando los 7 sacramentos, y millones lo tienen por siervo de Dios. A este hombre con una capuchita blanquita en su cabeza, intentando imitar al sacerdocio arónico, que no se parece nada. Pero esos millones son arrastrados por un hombre hereje, y digo hereje porque lo que él dice está en oposición a la Escritura. Ese hombre dijo que Jesús fue un fracasado. Eso fue una blasfemia terrible que le costará la condenación eterna. Jesús es el Rey de Gloria que venció en la cruz y es el victorioso. Y millones van atrás de él. ¿Por qué? Siguen sus disoluciones. Agarra un poquito de Biblia, ¿sí? Y lo mezcla con su paganismo y lo predica a las naciones. Y las naciones se tragan su cuento porque no conocen la palabra de Dios, porque no la escudriñan, porque no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. Eso fue lo que dijo Jesús. Ustedes no pueden oír mis palabras porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Y no pueden entender mi lenguaje, no pueden entender mis palabras. No tienen ni mi palabra, ni el amor de Dios morando en su corazón. Eso dijo Jesús en el capítulo 8 de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que los millones que son engañados por falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, esos millones que van rumbo a condenación eterna en el lago de fuego, es porque no tienen la palabra de Dios morando en su corazón. Ellos prefieren testimonio de hombre antes que testimonio de Dios en su palabra. Ellos aceptan más la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Dentro de la iglesia cristiana sucede, está lleno de lobos. Esa es evidencia que Jesús ya viene. Yo he visto, mis ojos lo han visto,
iglesias de miles de personas donde se para un pseudopastor, agarra el micrófono y dice lo siguiente: métete a los bares, métete a los antros, vete con tus amigos a los lugares de tinieblas, métete, no pasa nada, Dios te ama. Yo lo he visto. Herejes, hijos del diablo, solo están haciendo que la gente tropiece. ¿Cómo es posible que no le vean los cuernos y la cola a ese vestido de saco perfumado? Y el apóstol Pablo estaba regañando a Corinto porque no tenían la capacidad de discernir a un verdadero siervo de Cristo. Y yo te predico esto para que tú aprendas a discernir. En la vida tienes que saber discernir. Lo tienes que hacer porque es tu vida, para que no comas palabra leudada nunca. La sepas diferenciar y ¡bácala! ¿Qué es eso? Pongas una predicación en internet para que te edifiques y de repente dicen algo en la predicación y sea como cuando tomas leche cuajada echada a perder. ¿Cómo le haces cuando te agarras leche y lo pones en el cereal? Ni te das una cucharada de cereal y está podrido. ¿Cómo? Te vas a tomar agua, ¿verdad? Así tienes que detectar la falsa doctrina. ¡Guácala! Pero yo a varios de ustedes los he sacado de falsa doctrina y no se dieron cuenta que estaban en falsa doctrina, no sabían. ¿Saben por qué? Porque no escudriñaban. No se ponían a pensar, a ver, lo que está diciendo, ¿es acorde a lo que está escrito? No pensaban eso. Se tragaban la leche podrida. Pero una vez que fuiste expuesto a la leche no podrida, dijiste, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que por tantos años me tomé leche podrida sin darme cuenta si sabe horrible? Y me causa náuseas y me daña mi estómago en lo espiritual. Y lo desechas. Vamos a ver qué hizo. El apóstol Pablo era acusado. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Va a hablar un poco sobre los siervos de Cristo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Los siervos de Cristo no tenemos derecho de comer y de beber. Ahorita vamos a ver por qué lo dice. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Fíjense, diferencia los apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. La Biblia enseña que Jesús tenía hermanos, hijos de María. Sí tenía hermanos. Se convirtieron a Cristo después de la crucifixión. Sus hermanos no creían en Él. ¿Alguna vez se llegaron a burlar de Él? Sus hermanos, hijos de María. Dice que los apóstoles y los hermanos podían tener a una hermana por mujer. ¿Qué significa esto? ¿Que iba a ser hija de su mamá? No, ¿verdad? Que tiene que ser nacida de nuevo por la fe en Cristo. El requisito bíblico para el matrimonio es que sea una persona nacida de nuevo. Si no, está prohibido por Dios. Y si te casas así, tú sufrirás las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de casarse con un no nacido de nuevo? Te dejan del arrebatamiento, te quedas, no te llevan. Ese es el castigo. Te dejan por tibio. Y la Biblia dice, no tengo derecho, Silas, Bernabé y yo, de casarnos con una mujer hermana cristiana. ¿No tenemos derecho? ¿Te fijas a dónde voy? Tú tienes que discernir. La Biblia dice que cuando alguien predica el Evangelio, tienes que revisar su vida para ver si está acorde al Evangelio. Tiene que estar casado con una cristiana. Su familia tiene que estar en sujeción. Y esa es una característica de los apóstatas. Su familia es un desastre. Su vida es un desastre. Pero la gente no escudriña, no medita, no juzga. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas? ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro. Pedro estaba casado. Pedro tenía un hijo. Pedro tenía suegra. Y Jesús la sanó de fiebre. ¿De dónde sacaron los católicos eso del celibato? Si todos los siervos de Cristo en la Biblia estaban casados. 1 Corintios 9 dice, los siervos de Cristo no tenemos derecho a traer una hermana por mujer. Este verso derriba por completo el celibato católico, dando a entender que un siervo de Cristo puede tener una hermana por mujer, pero tiene que ser hermana. Si no es nacida de nuevo, no es voluntad de Dios. ¿Se fijan? Entonces la persona
católico lee la Biblia y dice: Pedro tenía esposa, Jesús tenía hermanos. Aquí dice, no fue siempre virgen María, como dicen, porque tuvo hijos. Mateo capítulo 1 dice que después de que Jesús nació, José se unió a María. Y el católico se le empiezan a caer las vendas. Se empieza a dar cuenta que la Biblia dice otra cosa a lo que le enseñaron toda su vida. Y el apóstol Pablo pone esto para enseñarle a la iglesia que esa verdad es la que te va a ayudar a discernir el error y la verdad. Pero si no atesoras la verdad y no la meditas, no te vas a dar cuenta. Continuamos. Dice, verso 6: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí va a tocar un punto muy importante. ¿Por qué dice que no tienen derecho de no trabajar? Porque la Biblia enseña que el que predica el evangelio puede vivir del evangelio. Los otros apóstoles no trabajaban, vivían de las ofrendas y diezmos de la iglesia. Pero Pablo, a él no le daban ofrendas ni diezmos. De repente le llegaban ofrendas. Pablo trabajaba con sus manitas. Pablo, Dios le dio una gracia tan tremenda que fue el que escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Fue el que llevó el evangelio a más lugares que los otros apóstoles. Pablo fundó más iglesias que todos los apóstoles juntos. Pero él trabajó con sus manitas. ¿Sabes cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas, casas de campaña. Ese era su trabajo. Y él trabajaba y predicaba. Hubo lapsos de su vida donde no trabajó y vivía de las ofrendas, pero la mayoría de su vida trabajó y predicó. Pero Pablo les dice: yo también tengo derecho de vivir de las ofrendas y los diezmos, como lo dice la Escritura, pero no lo hago por amor a ustedes, para que si hay algún nuevo y dice: solo les predica por dinero, ningún nuevo vaya a caer en ese error. Sí, él predica, pero por dinero. Y Pablo decía que él hacía por eso, para que se salvara mayor número y no ser tropiezo. En mi caso, yo trabajo, yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Hay gente que solo vive del ministerio, pero aquí enseña la Biblia que si alguien vive del ministerio está bien, no está mal, ¿verdad? Pero hay gente que ha abusado de este derecho en el evangelio, y por culpa de esos herejes que abusan del derecho en el evangelio, todos los demás ya no tienen confianza de los verdaderos siervos de Cristo. Abusan de los diezmos, de las ofrendas, se compran carros caros, se compran casas bonitas, y no usan el dinero en evangelizar, en los pobres, en las viudas, en los huérfanos. No usan el dinero en extender el reino de Dios. Se lo apropian, se lo quedan, y la gente dice: mira, ese es ladrón, es un hipócrita, se queda con el dinero. Y por culpa de esos, los verdaderos ya. Y el apóstol Pablo está enseñando eso. Bueno, tú le das tu dinero, tu diezmo y ofrenda a alguien que se lo queda y no lo usa para el reino de Dios, y aparte predica herejías. Es tu culpa. No tienes discernimiento. O sea, ¿por qué crees que los apóstatas de los canales cristianos modernos son millonarios? ¿Por qué crees? Porque tienen fácil habla, saben engañar. ¿Cuáles son las iglesias más grandes? ¿Las de los apóstatas o las sanas? ¿Cuáles son las más grandes? Las apóstatas. Saben engañar a la gente. Son las más grandes. ¿Por qué? Porque le predican a la gente lo que quiere oír. Y aquí no vamos a predicarte lo que quieres oír. Aquí vamos a predicarte lo que Dios dice. Qué interesante, ¿verdad? Continuamos. Dice, verso 7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Los militares trabajan de la mañana de soldados y en la tarde de herreros, de plomeros, de albañiles, ¿no? ¿Quién le paga a los soldados? ¿Quién le paga a los soldados? ¿El gobierno? ¿El ejército? Un soldado no podría ser soldado si no recibe un salario. ¿Sabes tú cuánto gana un soldado? Ganan desde 7,000 hasta 11,000 pesos, depende del rango, y los de más rango más. El soldado le paga al gobierno. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Cuando algo es de Dios, Dios paga. No tienes por qué exprimir al pueblo.
Si tú te dedicas a buscar el reino de Dios, Dios se va a dedicar a tus cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú eres una persona que aparta el tiempo, en cuanto se despierta se mete a orar, no dices, no hay tiempo. Sí hay tiempo, levántate a las 4 de la mañana. Eres una persona que busca el reino de Dios, que aparta tiempo para predicar el evangelio, que aparta tiempo para venir a la iglesia, no solo los domingos, eso es lo mínimo, y no te salvas con lo mínimo. Que estás en la oración, que estás en los estudios de los miércoles, que estás, y si no puedes por tu trabajo, estás ahí buscando el reino de Dios. Dios se va a preocupar de tus cosas. Pero si tú no pones en primer lugar su reino, no se va a preocupar de tus cosas. Apréndelo esto que te digo. Cuando algo es de Dios, Dios paga, incluyendo a sus siervos ministros. Cuando vengan 4,000 personas aquí y me estén hablando todo el tiempo de ven a mi casa a orar, oye ven, quiero que ores por mí, oye dame un consejo, 4,000 personas buscándome, yo no puedo, tengo mi trabajo. Si Dios me concede que esté libre para dedicarme, gloria a Dios. Pero cuando una persona decide en su corazón buscar el reino, descansa en que la provisión viene. Pero si tú te preocupas, Jesús enseñó, no te afanes, no estés en ansiosa inquietud. Mira los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Mira los pájaros, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y Dios los alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El reino de Dios. El reino de Dios es lo que has estado dejando de buscar y por eso no te ha llegado la provisión, ni te va a llegar hasta que no entiendas que primero es el reino y luego lo demás. Esto es temporal. A lo que Dios te haya llamado, pero al reino. Qué precioso, ¿verdad? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Tú imagínate que plantas uvas. Las plantas con el fin de que te den uvas y poder hacer un vinito, ¿verdad? De uva. Que no son como los vinos modernos que tienen 50 grados de alcohol. Eso tiene 1, 2, 3 quizá. Si tú plantas un viñedo, piensas esperar. Y Pablo dice, ¿quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? Quiere decir que sí se puede usar el dinero que viene de parte de la iglesia para mantener a los siervos de Cristo. Pero Pablo dice, a pesar de que yo tengo ese derecho, yo no lo utilizo para no poner tropiezo. Quiere decir que en el cielo su recompensa va a ser el doble que la de los otros apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, Pedro no trabajaba, Pedro sí vivía de las ofrendas. ¿Pero por qué? Porque era demasiada la gente a atender, simplemente era demasiada. 3,000 personas se convirtieron en un día y 5,000 personas se convirtieron en otro día. 8,000. Atiende a una iglesia de 8,000 personas, visita a cada uno para que estén firmes en Cristo en el evangelio. Hazlo, no puedes si trabajas, es imposible. Por eso los otros apóstoles tenían otro, pero Pablo era un apóstol itinerante, fundaba, se iba, pero él trabajaba con sus manitas. Entonces, dice el verso 8, ¿digo esto solo como hombre o no dice también esto la ley? Verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es un bozal? Se pone en la boca, ¿verdad? ¿Qué es trillar? Antes no había tractores. Al buey le amarraban unos aparatos de madera para jalar el arado, ya sea para preparar la tierra o para cortar la cosecha, ¿verdad? Y la Biblia dice, no le pongas bozal a un buey cuando está cortando la cosecha, para que el buey también pueda comer trigo si le da hambre. Imagínense un buey con un bozal que ve cosecha y tiene hambre y no puede comer y se desespera el buey. La Biblia dice, no pongas bozal al buey cuando trilla. Pero Pablo dice, Dios dijo esto porque le preocupan los toros.
¿Le preocupan los bueyes a Dios? Por eso dice eso su palabra. ¿O lo dice por nosotros? Quiere decir, el buey está trillando, el buey está jalando el arado. Va, ora por los enfermos, va a las casas, predica el evangelio, lleva el evangelio, se está preocupando porque las almas estén firmes en Cristo. También puede tomar un poco para poder vivir. Eso dice la Escritura. No pondrás bozal al buey que trilla. Significa que el que vive para el evangelio puede vivir del evangelio, económicamente hablando. Dice, entonces, ¿a Dios le preocupan los toros y los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Por nosotros es que lo dice. Imagínense que alguno de ustedes recibiera un llamado. ¿Sabes qué? Yo sentí, que venga conmigo y me diga, yo sentí que Dios me mostró que me quiere mandar a Singapur. Soñé Singapur y lo siento un fuego en mi corazón, me quiere mandar a Singapur. Bueno, pues oramos por ti, te imponemos manos y te compro el pasaje de avión, te mando un poco para vivir en Singapur. Siguiendo el llamado de Dios, ¿puede pasar? ¿O no tienen fe? Y esta iglesia, ya que crezca, tiene que tener dinero para mandarte a Singapur a predicar el evangelio si recibiste ese llamado del Espíritu Santo. 1. ¿Cómo te puedo mandar dinero si aquí no hay una bolsa de dinero? 2. ¿Cómo podemos pagar tu pasaje, tu alimento y mantenerte allá varios años para que hagas discípulos de Cristo y obedezcas la orden? Si no es enviándote nosotros. Eso hacen las iglesias locales, envían. El diezmo y la ofrenda es una orden para toda la iglesia, incluyéndonos a los que predicamos. Entonces, esa persona, Dios le dio un llamado para ir a Singapur. Se va a ir allá. Va a tener que a trabajar, no va a poder ejercer el ministerio al cual Dios lo llamó. Por eso la iglesia lo sostiene y lo mantiene ciertos años para que esa persona esté libre para poder hacer discípulos. Puede vivir del evangelio. ¿Me entienden a lo que voy? La Biblia enseña que ese es un derecho, pero ese derecho ha sido abusado por muchos y por el abuso ya la gente ya no cree en los verdaderos siervos de Cristo. ¿Ya no cree? Fueron demasiado pisoteados por los herejes. Pero el problema está en que la persona no discernió a la persona y antes de soltar el dinero no lo comparó bíblicamente para ver si era un verdadero siervo de Cristo o no. Nosotros, primero Dios, vamos a mandar gente a predicar el evangelio a muchos lugares. ¿Quién lo cree? Tal vez algunos de ustedes, algunos años más adelante, ya que esté más preparado, va a recibir un llamado de Dios a ir a algún país, algún estado, alguna ciudad, no sé. Y yo quiero ser la persona que Dios use para enviarte. En la iglesia no solamente hay pastores, predicadores, evangelistas, maestros, también hay empresarios, también hay ingenieros, licenciados, hay profesionistas. Todos tienen diferentes dones y la iglesia necesita dinero. La administración económica entra en esto y tenemos que ser fieles todos. Fiel tú que das tu diezmo y ofrenda, fiel yo que administro el dinero para las cosas del reino y fiel el que recibe el dinero que es enviado. Dios demanda eso de su pueblo, fidelidad. ¿Qué más pasó aquí en la escritura? Verso 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperar de recibir del fruto. Fíjense, yo tengo mi familia, yo soy profesionista, yo tengo mi trabajo. A mí me gustaría crecer profesionalmente, pero Dios sabe que yo he dejado cuestiones de mi profesión para dedicarme a cosas del reino. No he podido avanzar como podría avanzar por la cuestión del reino, pero no me preocupa, porque a mí me interesa más el reino, ¿verdad? Pero cuando yo me ocupo primero del reino y luego de lo demás, Dios va a proveer a mí, y yo lo he visto. Y estoy completamente confiado. ¿Esa confianza también está en ti? ¿Está en ti esa confianza?
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay pretextos y autoengaños. Pero es que yo gano solo 100 pesos al día. Bueno, te informo que el diezmo de 100 pesos son 10 pesitos y la ofrenda pueden ser 2 o 5 pesitos. Es que es muy poquito. No importa, es desobediencia. Es que yo gano 1 peso al día. Bueno, pues déjame decirte que el diezmo de 1 peso son 10 centavos. Tal vez no has pasado la prueba de fidelidad, por eso Dios no te da. Yo no quiero dinero, yo no lo predico por eso. Si tú no quieres dar en este lugar, dalo donde te alimentes, pero dalo, porque es una orden. Dalo a un orfanato cristiano, dalo a compra Biblias y regálalas, pero el diezmo y la ofrenda no son tuyos, son de Dios. Y si te los quedas, es robar. Yo no quiero dinero, yo no te estoy pidiendo dinero. Si sientes que aquí es tu casa, puedes darlo aquí. Si no, puedes seguir viniendo, no hay problema. Pero no te quedes con ese dinero porque es suicidio económico. Compra Biblias y regálalas. Si no confías en los siervos, muévete tú. ¿Qué más dice la Escritura? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo material. A mí me urge enviar a alguien a Chihuahua. Chihuahua es un desierto. Me urge enviar a alguien a Sinaloa. Sinaloa es un desierto. Me urge poner un comedor para niños. Me urge. Necesitamos recurso. Ese recurso lo provee Dios. Pero tenemos que ser fieles administradores en todo. El área económica ha sido un área de grande tropiezo en la iglesia, por lo cual los gentiles han blasfemado y hemos avergonzado a Dios frente a los gentiles por el área económica, la iglesia en general. Pero Dios quiere que seamos canal de bendición para toda la humanidad, ¿verdad? Dice la Escritura, verso 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Quiere decir, me llaman falso apóstol porque pido las ofrendas. En cierto sentido lo menciona Pablo. Y los otros apóstoles sí pueden y yo no. Pero vamos a ver por qué Pablo no utilizaba ese derecho. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Por no poner ningún obstáculo. ¿Pedir dinero puede ser un obstáculo al Evangelio de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque a los de fuera los haces tropezar. Si tú vas a una campaña de evangelismo, si tú vas a un evento cristiano, entre comillas, un concierto, lo que sea, y piden dinero, están haciendo tropezar a los nuevos. En la iglesia se piden diezmos y ofrendas porque se supone que la gente que viene ya es madura y conoce la Escritura, pero allá afuera no la conocen. En un evento de evangelismo nunca se pide dinero, jamás. Si Dios quiere que se haga un evento, Dios provee. ¿Sabes cuánto cuesta un evento de evangelismo? ¿Sabes cuánto cuesta? Mínimo 200,000 pesos, mínimo. El estadio, más las luces, más el sonido, más la electricidad, más los equipos, es mucho. No se pide dinero. El apóstol Pablo decía, yo hago eso para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Y lo podemos transferir ese tema a otros temas. ¿Estás poniendo tropiezos al Evangelio de Cristo tú? ¿En algún sentido? Tus compañeros saben que eres cristiano, pero saben también que dices groserías. Tus compañeros saben que eres cristiana, pero vistes de una forma provocativa y haces tropezar a la gente. Tus compañeros saben que tú eres una persona cristiana, pero tú eres una persona de mal carácter, enojona, y haces tropezar por el Evangelio de Cristo. Ningún tropiezo debemos de poner al Evangelio de Cristo. Ninguno. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Quiere decir, un pastor,
predicador puede vivir del evangelio? Sí, sí puede. Es mejor si no lo hace, pero sí puede. Pero no abusar, para no poner tropiezo. Lo compara con el tabernáculo. En el tabernáculo los sacerdotes ofrecían los sacrificios, pero después de que lo ofrecían, podían comer del sacrificio. Se lo podían comer. Lo podían guardar para su familia. Los levitas recibían el diezmo, y los levitas también diezmaban. Actualmente hay muchos enemigos de la doctrina del diezmo. Muchos que dicen, diezmar es de la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Pues déjame decirte que diezmar no es de la ley, es antes de la ley. Abraham, Isaac y Jacob diezmaron, y ellos nunca conocieron los 613 mitzvot o mandamientos de la ley de Moisés. Y la Biblia dice que sigamos las pisadas de Abraham, y una de esas pisadas es el diezmo. Dicen los enemigos de la doctrina del diezmo, es que el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento, por eso ya no diezmamos. Eso era de la ley. Bueno, ya te expliqué y te demostré que no es de la ley. Ahora te voy a demostrar que sí viene en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, cada primer día de la semana, cuando se reúnan para partir del pan, junten conforme hayan prosperado esa semana, para que no se tengan que recoger después las ofrendas. ¿Ok? Dice, junten conforme hayan prosperado. Eso es el diezmo, porque el diezmo lo das conforme hayas prosperado. Solamente no lo quiere ver el que no lo quiere ver. El diezmo es eso. Conforme hayas prosperado, le das la parte a Dios. Gloria a Jesús. Dios nos ha mostrado a nosotros que nos quiere dar programas de radio, nos quiere dar programas de televisión y quiere que trabajemos con niños. Lo vamos a hacer. Vamos a ser fieles, ustedes y yo. Fieles, ¿verdad? Dice el verso 14. Así también, bueno, ya lo leímos, verso 15. Pero yo de nada de esto me he, ¿qué dice? Aprovechado. Y ese es el problema, los aprovechados. Los aprovechados. De nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El apóstol Pablo hubiera sido uno de esos predicadores modernos que dicen, traigan las ofrendas, pacten, prueben a Dios en el dinero. Eso nunca lo hacía el apóstol Pablo, jamás. Predicaba el evangelio gratis. Y así lo anunciamos nosotros, el evangelio gratis, ¿verdad? Ok. Verso 16. Porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ay, soy el gran apóstol. No tengo por qué gloriarme. ¿Por qué qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Y aquí vamos a entrar a otro tema. Yo nunca voy a poder predicarle a los que están en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo cercano. Yo no puedo ir con ellos a predicarle. Esa misión es tuya. Y hay de ti si no anuncias el evangelio. Si tú cierras tu boca y no les anuncias que en el arrepentimiento y en la fe en Jesucristo hay vida eterna y perdón de pecados, si no haces eso, Dios te va a demandar la sangre de ellos. Y juicio caerá sobre ti, porque no predicar el evangelio es igual al asesinato. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! ¿Eso solo aplica para Pablo o aplica para todos nosotros? Aplica para todos nosotros. Jesús dijo que seamos como lámparas. Si no alumbras, no eres lámpara. Eres un traste, eres un tiliche, como dicen. Eres una vasija ahí que no sirve para nada. Y Dios no nos quiere como trastes o tiliches, nos quiere como lámparas encendidas. Si la gente se enoja cuando le predicas, si la gente te aborrece cuando le predicas, bueno, ese es problema de ellos. Mi tarea es alumbrar. No es caerles bien, ni ser monedita de oro para todos. Es alumbrar. Si aborrecen el mensaje del evangelio, ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mi tarea es ser luz. Si nadie me cree, ese no es mi problema. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Tú no estás para convencer.
Tú estás para anunciar. Es diferente. A Jeremías no le creyeron. Y Dios le dijo, no te van a creer. Pueblo duro de frente, duro de corazón. Les anunciarás, pero no te van a hacer caso. Pero la tarea de Jeremías era ir a hacerlo. Para que cuando se fueran al infierno, no hubiera excusa de que no se les envió un predicador, un profeta que les avisara. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Mucha gente no predica el evangelio si no le pagan. Y eso está mal. Está pésimo. Nosotros predicamos el evangelio gratuitamente, anunciándolo a las naciones que solo hay vida eterna en Jesucristo. No en una religión, en la persona del Señor Jesucristo, viniendo a Él en oración. Y este mensaje lo tenemos que anunciar a las 4 esquinas de la tierra. Y a veces no nos van a pagar por eso. A veces no nos van a aplaudir. A veces no nos van a reconocer. A veces te van a odiar. A veces te van a rechazar. Y a veces incluso los cristianos no te van a apoyar. Pero no por eso el evangelio se va a frenar. Y si tú eres de los que predicas solo cuando yo te insisto, si eres de los que predicas solamente cuando te aplauden, si eres de los que predicas solamente cuando hay posibilidad de recibir beneficio o recompensa a cambio, estás equivocado. Hay personas que predican solamente a una persona porque les gusta, por ejemplo. Un hombre que le predica a una mujer pero porque le gusta. Y quiere que lo vea religioso para que sí quiera estar con él. Usan a Dios, así lo digo bien, usan a Dios de pretexto. Pero Dios ve el corazón. El evangelio se predica. ¿Ok? Ya vamos a acabar. Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál comisión? La comisión de llevar la luz de Jesús a todas las naciones. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Bueno, Pablo, ¿por qué dices eso si tú eres judío? ¿Por qué dices que te has hecho como judío si tú eres judío? Vamos a ver por qué lo dijo. Fíjense, vamos a encontrar el amor. Es el motor que nos impulsa para llevar el evangelio. Aunque yo no esté, dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto está complicado de entender, pero si lo entiendes, es algo esencial para tu vida. Dice, me hago como judío para predicarle a los judíos, como yo sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo, ¿no estás sujeto a la ley? No. Pablo, ¿no guardas el sábado? No. ¿Comes cerdo? Pues sí. ¿Comes camarón? Sí. La ley ritual no la cumple Pablo. ¿No estás bajo la ley de Moisés? No, hay otra ley mayor bajo la que nosotros estamos. Por eso tropiezan las sectas, porque no leen Gálatas. Gálatas explica que hay 2 pactos. Uno de la gracia, que incluye la ley de Cristo, y una de la ley de Moisés, la ley mosaica, que es el pacto de la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Y el apóstol Pablo decía que él se hacía como los judíos, se ponía kipa, celebraba las fiestas, solo no comía cerdo, para poder predicarle a los judíos. Pablo iba los sábados a las sinagogas. La iglesia no se reunía los sábados, como dicen los adventistas. Iba los sábados a las sinagogas, se hacía como judío, actuaba como uno de ellos, para poder predicarles. Que lo vieran como uno de ellos, porque los judíos no iban a aceptar a un predicador que no fuera judío, porque los gentiles los veían como goín, como ganado. Por eso no podían aceptar a un predicador gentil. Y Dios envió a Pablo. Él no estaba bajo la ley. ¿Qué dice el verso siguiente? Por lo cual, verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ahí aclara Pablo, estoy bajo la ley de Cristo. Quiere decir, los adventistas dicen, ay, ustedes quieren quitar el sábado, dicen ya no se guarda el sábado, entonces sí vamos a matar y sí vamos a robar. No, ellos no han entendido que la ley de Cristo y la ley de Moisés
Son muy similares, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? No estamos bajo la ley ritual. Esa es la diferencia. Y guardar el sábado es ley ritual. Comer cerdo es ley ritual. No estamos bajo la ley ritual, porque la ley ritual es solo una sombra de los bienes venideros, no es la realidad misma de las cosas. Y el de la gracia lo entiende. Los adventistas dicen, si no guardas el sábado no te salvas. La Biblia dice, el que quiera ser justificado por las obras de la ley está bajo maldición y ha caído de la gracia. Pero el apóstol Pablo se hacía como los que están bajo la ley para ganarlos, y como los que están sin ley para ganarlos también. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha metido a un barrio de cholos a predicarles? ¿Quién de ustedes se ha ido un día en la noche a buscar a los de las motos, ¿cómo se llaman? Los choppers, a predicarles? Ellos no te van a escuchar si un día no llegas tú con tu moto. Les voy a hablar de Cristo. ¿Te ven como uno de ellos? Pablo hacía algo así. Aunque no participaba de su pecado, pero se parecía a ellos para que ellos sintieran confianza. Imagínense que le mandemos a Singapur a alguien. Tienen que aprender las costumbres. No a imitar las costumbres paganas, pero sí las locales, regionales, para que lo acepten. Y el apóstol Pablo lo hacía por amor. Vamos viendo que él no aprovechaba de su derecho a las ofrendas para no abusar del evangelio y no poner tropiezo. Y él se hacía como las personas por amor, también para ganarlos para Cristo. Y vemos cómo el fin de todo el comportamiento que el verdadero apóstol de Cristo manifiesta en todo este capítulo es para no poner tropiezo al evangelio de Cristo. A veces la gente, para que te escuche, tú te vas a tener que poner como uno igual a ellos. Lo has hecho. No participar de su pecado, no estoy hablando de eso, sino acercárteles por amor. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Eso es la conclusión. ¿Cuál es el verdadero sentir de un genuino siervo de Cristo? Es para que de todos modos salve a algunos. El amor, la intención de que las almas se salven. Esto es el verdadero siervo de Cristo. Versos 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y Dios nos llamó a que seamos copartícipes del evangelio. ¿Qué significa ser copartícipe del evangelio? Participar del evangelio. ¿Qué es eso? Una cosa es que lo prediques, pero otra cosa es que tú participes del evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Puedes predicarlo, pero puede que no seas copartícipe. Imagínate, le dices a una persona, porque acuérdense que me quedamos que para noviembre de este año íbamos a intentar ganar a una persona para Cristo, a una. Y para mayo íbamos a terminar de leer la Biblia, ¿se acuerdan? Les quedan, ya mañana es mayo, creo, ¿no? Entonces el siguiente domingo ya tienen que haber terminado la Biblia. Y si no lo terminaron, eso es insensatez. Ahora, ¿qué es ser copartícipe? Imagínate que tú tienes a la persona que estás evangelizando para ganarlo a Cristo. Oye, ven a la casa, te quiero dar el estudio, ándale. Sí, voy. Y no va. No te enojas, dices, bueno, otra vez. Oye, te invito otra vez a la casa. No fuiste, no fuiste, te estuve esperando. No me plantaste a mí, plantaste a Cristo. Y eso está muy mal, vente. Ok, voy a las 5. Aquí te espero. Y no llega otra vez. Y total, te planta como 3 veces. Tienes paciencia, estás siendo copartícipe del evangelio. Vas a su trabajo. Se tarda como 3 horas en ponerte atención. Tú te esperas hasta que termine de trabajar. Estás siendo copartícipe del evangelio. Estás sufriendo un poquito porque tú lo vas a ganar para Cristo. Eso es sufrir. Sufriendo un poquito, esperas a que salga de trabajar, sale de trabajar y lo alcanzas con el evangelio de Cristo. No vas a la casa, pues yo vengo a ti y me vas a oír. Y siéntate, vamos a hablar de la Biblia. Y estás padeciendo cierto sufrimiento por causa del evangelio. Y eso es a lo que nos llamó Jesús. ¿Tú crees que siempre vamos a estar cómodos? ¿Tú crees que siempre nos va a ir bonito? No, vamos a sufrir por el evangelio. Unos más,
Quizá algunos sean mártires y otros solamente tengan que estar en el calor. Tienes que sufrir por el Evangelio. Si tú no sufres por el Evangelio, no estás siendo copartícipe de él. ¿Tú crees que Jesús no se cansaba cuando iba caminando de ciudad en ciudad? Caminando. No había camiones, no había aviones, no había transporte público, y caminando iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. ¿Tú crees que no se cansaba? Para llevar el Evangelio tenemos que ser copartícipes de él. Y lo mínimo es aguantar sentadito 2 horitas escuchando la Biblia. Si tú no tienes la intención de sufrir por el Evangelio, lo más probable es que te desechen. Porque ese es un requisito, ser semejante a Jesús. ¿Dios quiere que suframos? ¿Dios quiere que suframos? Sí. Sí quiere. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la hallará. Jesús dijo: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Y la cruz duele? Sí, duele. ¿Por qué no dijo: a ver, el que no toma su sillón y me sigue? Dijo su cruz. Y las cruces son para infligir dolor. El apóstol Pedro dice: padezcan en la carne. Sí, ese verbo dice: padezcan en la carne, porque el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pero estás lleno de gozo, estás lleno de paz, estás lleno de poder para padecer con alegría por él. Dios no te quiere sufriendo todos los días, pero sí va a haber veces que va a ser su voluntad que pases aflicción. Va a haber veces que va a ser su voluntad que tu familia te rechace. Va a haber veces que va a ser su voluntad que se burlen de ti en la calle. Va a haber veces que vas a sufrir por causa de la justicia. Y la Biblia dice que si tú sufres por causa de la justicia, que te gloríes. Porque a causa de ellos el Espíritu de Dios es blasfemado, pero por ti es glorificado. Pero que nadie sufra por malhechor, por entrometerse en lo ajeno, por ladrón. Pero que si sufrimos por causa de la justicia, no diciendo nunca vas a sufrir, dice vas a sufrir, y es voluntad de Dios. Si sufrimos por causa de la justicia, dice: encomendad sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice: si alguien tiene un patrón que de pocas pulgas, que nadie lo aguanta, padece por causa de la justicia. No seas respondón, sea amable, sujétate, que vea el amor de Jesús en tu vida. ¿Nos llama Jesús a padecer a veces? Sí. El evangelio de la prosperidad es falso completamente. Entonces vamos a ver que nos llama en cierto grado a sufrir. Nos va a llenar de gozo interior, pero a veces la carne va a sufrir. Y la carne, ya vamos a acabar, a la carne no le gusta. La carne no quiere padecer. La carne no quiere padecer vergüenza. Una reunión familiar y empiezan a decir groserías, empiezan a hablar de cosas corrompidas. Si tú te paras y los enfrentas, eso a Dios no le agrada, eso a Dios no le gusta. Se van a enojar contigo. Y hay gente que no: ay, yo no quiero llevar la contra, se van a enojar conmigo. Sí, se van a enojar. La verdad hace que hasta te quieran matar. La carne no le va a gustar cargar la cruz de Cristo. No le va a gustar. Y el apóstol Pablo da un consejo muy importante al final de 1 Corintios capítulo 9. Dice, verso 24, después de ser copartícipe del Evangelio, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Un estadio, una carrera, hay competencias, ¿verdad? Corren. ¿Cómo se entrenan los que corren? ¿Comen chetos? ¿Comen dulces? ¿Se van a echarse unos buenos taquitos, unas buenas carnitas? ¿Qué comen? ¿Ensalada? ¿Qué comen? Frutas, verduras, proteína ligera, ¿verdad? Eso Pablo lo compara con lo espiritual. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Imagínense que ustedes los invito a una carrera. Van a hacer 20 kilómetros. ¿La correrías así como tienes tu condición en este momento? ¿Por qué no? No estás entrenado. Mucha gente pretende llegar al cielo cuando no está siendo copartícipe del Evangelio. Y la Biblia enseña
corred de tal manera que lo obtengáis. Si tú juegas al cristianito, no nos vamos a ver en el cielo. Si tú juegas al cristianito, no nos vamos a ver en el cielo. Corre de tal manera que obtengáis el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si juegas jueguitos de video, ¿estás corriendo de tal manera que obtienes el premio? No. Si pierdes el tiempo con cosas de la carne, ¿estás corriendo de tal manera que obtengas el premio? No. Corre de tal manera que lo obtengáis. Qué precioso. Nos faltan 3 versículos y terminamos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El que va a ganar una competencia, una medalla de oro, ese oro un día se va a deshacer. Pero nosotros estamos aquí porque estamos luchando para ganar una corona de justicia, una corona de gloria eterna que nunca se va a deshacer. A la gente ya se le olvidó quién ganó las Olimpiadas el año pasado. Ya se les olvidó. Tuvieron una gloria temporal. Pero nosotros estamos corriendo, estamos luchando para una carrera en la cual vamos a recibir un premio eterno. Y la Escritura enseña de nuevo, correr de tal manera que lo obtengáis. No nos engañemos a nosotros mismos. Hay un nivel mínimo de vida en Cristo para poder entrar al cielo. Y ese nivel se llama ser copartícipe del Evangelio. Hay gente que conoce el Evangelio, lo conoce muy bien, pero no está participando del Evangelio. Mi pregunta aquí hoy es, ¿tú estás participando del Evangelio o solamente lo conoces? Porque el Evangelio nos llama a sufrir afrenta por Cristo. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ti por causa de Cristo? Sea tu familia, sea tus amigos, sea tus colaboradores, ¿se han burlado de ti? Eso es ser copartícipe. La Biblia dice, no te defiendas, ponle la otra mejilla, tú bendícelos. ¿Dios te llama a participar de la inmundicia, a mezclarte con ellos y tolerarlos? No, Señor. Te llama a ser luz. Y la luz no se mezcla con las tinieblas, ¿verdad? Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Si yo te invito a esa carrera que te mencioné, de 20 kilómetros, ¿cuánto tienes que entrenar para aguantar una carrera de 20 kilómetros? ¿Cuánto? Todos los días, mínimo 2 horas al día. ¿Sabías tú que también tienes que entrenar para el Evangelio? A cuidar tus ojos, a cuidar tu mente. ¿Sabías tú que tu mente a veces se revela? Tú dices, tu espíritu dice, voy a seguir a Cristo, y tu mente dice, no, yo no quiero. ¿Sabías que hay una rebelión de la carne interna que te obliga a ir al pecado y el espíritu quiere obligarte a ir a Dios, y hay una lucha interna y gana el que es más fuerte? Si no entrenas, no lo vas a lograr. Y aquí es el llamado del sueño que anunciamos al inicio. No seas tibio. Sé partícipe del Evangelio. Sufre por causa de él. Sé sabio, sé entendido. Levántate temprano a orar y no ores 5 minutos. Eso es ridículo. Ora tiempo de calidad. Imagínate que tienes una pareja y pasas tiempo con la pareja y se ponen de acuerdo. Oye, hoy nos vamos a ver en el café, Nos vamos a ver en el café para platicar juntos. Se juntan en el café. Estás 5 minutos y le dices, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque tengo cosas que hacer. ¿Qué va a pensar la otra persona? No me quiere. Y eso le hacen a Dios. 5 minutos voy a orar para cumplir. Haces la cita con Dios en el café. Voy a juntar para tener comunión. 5 minutos, ya me tengo que ir. La lavadora, los niños, esto, lo otro. ¿Tú crees que eso es un sacrificio agradable? No, Señor. A Dios se le da tiempo de calidad. Entonces, si tú esperas llegar al reino de los cielos, el mensaje de hoy, la palabra de hoy es: corre de tal manera que lo obtengáis. Nosotros somos una generación privilegiada. Nos va a tocar el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos
lo dice el Espíritu de Dios en su palabra, muchos los van a dejar. ¿Por qué? Porque no entendieron qué significa eso de ser copartícipe del Evangelio. Y estamos predicando este mensaje para que a ninguno de aquí nos pase. Terminamos, verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Quién lo decía? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo golpeaba su cuerpo. No lo hacía literalmente. Lo hacía en cuestión de que doblegaba su carne para andar en el espíritu y no en la carne. Tienes un enemigo aparte del diablo y aparte del mundo. Se llama tu carne. Y ese enemigo va a hacer todo lo posible para que te pierdas el arrebatamiento y para que no te salves. Tu carne va a pelear contra ti para que no llegues al cielo. ¿Cuál es el remedio contra la carne? La cruz. Sufrir. Y ahorita les voy a leer algo de Pedro y se van a asombrar que sí es voluntad de Dios que suframos. Este no es el mensaje que quizás esperabas escuchar, pero es Biblia. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo apóstol Pablo reconocía que él, siendo apóstol y conociendo los misterios del reino de los cielos, si no cuidaba de sujetar esa carne y doblegarla, él también podía perder la salvación, podía ser borrado del libro de la vida. ¿Y por qué Dios no nos lleva ya al cielo? Si sabe que hay tentaciones, ¿por qué no nos lleva de una vez al cielo? Porque la paciencia, la perseverancia y vencer la tentación a través de la fe en su nombre es la demostración de que tu fe es real. Y esa es la clase de fe que salva. No una fe que ayer sí y hoy no. La fe se prueba como fuego. Y yo te invito a seguir a Jesucristo, que Él pasó vituperio. Jesús se cansó al llevar el Evangelio a los pueblos. Jesús fue humillado, ya lo leímos. Jesús fue avergonzado. Jesús fue traspasado. Jesús le arrancaron la barba. A Jesús lo escupieron. Jesús no se defendió y nos llamó a seguir sus pisadas. Y el apóstol Pablo dice que hay una carne que tú y yo tenemos que vencer para ser copartícipes. ¿Qué es copartícipe? Alguien que está viviendo el Evangelio con. Pero la gente no quiere esa palabra. La gente quiere oír que Dios quiere decirte que te va a prosperar, que te va a bendecir, que todo te va a ir bien. No es verdad. Vas a demostrar que eres cristiano cuando te va mal, cuando parece que oras y nada pasa, cuando parece que la respuesta no llega. Es Dios, está probando tu fe con fuego, pero esa fe preciosa va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Precioso es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la Biblia que después que hayáis padecido un poco de tiempo, se los voy a leer, 1 de Pedro capítulo 1 verso 6 y terminamos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice la Escritura también que después de haber padecido un poco de tiempo, Él nos afirme, nos perfeccione, nos fortalezca y nos establezca. Después de haber, ¿qué? Padecido un poco de tiempo. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Porque en este mensaje recibimos varios tipos de palabras
Pero el sentido es uno solo, y ese sentido es seguir las pisadas de Jesús. Te amamos, Dios, con todas nuestras fuerzas, te adoramos, te exaltamos. Bendito seas. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús.